El género es un constructo social que nos dice cómo vernos y actuar. Este va cambiando dependiendo de la región en la que vivas y la época en la que te desenvuelvas. No es lo mismo ser hombre en 1800 que en el 2022 o ser mujer en México y Corea. Pero, ¿existe algo que no es ni uno ni lo otro? ¿O puedo moverme entre estos? Estas mismas preguntas se hacen los adolescentes de México no binarios y fluido cuando empiezan a descubrir su identidad, pero para muchos puede ser difícil y complicado, porque no saben que existen más opciones, o se les ha enseñado que solo se puede ser mujer u hombre, blanco o negro. Al no saber que es posible y válido sentirse así, los adolescentes reprimen sus emociones, sus gustos, para que los demás sean felices, desean quitarse sus sentimientos, quieren ser normales. ¿Pero a qué costo? Al intentar dejar de sentir, se desarrolla la herida de inhibición emocional, es decir, que los adolescentes son incapaces de sentir sus propias emociones, lo que los puede llevar a una depresión. Otra herida que se genera es la vergüenza, porque al creer que no son normales, sienten que hay algo malo en ellos, o que son bichos raros, por no encajar en unas categorías donde el resto de la población parece ser feliz, sintiéndose más solos y aislándose más en el proceso. Sucede cuando intentan expresar todo lo que sienten y piensan hacia sus seres queridos, pero estos muestran rechazo y desprecio. Comentarios como: los jóvenes de ahora ya ni saben qué quieren ser, las personas así están enfermas, o qué bueno que tú sí eres normal, se quedan en la memoria de los jóvenes, atormentándolos, complicando aún más el proceso para aceptar su verdadera identidad y atreverse a decirla públicamente. Es atemorizante ir descubriendo quién eres y darte cuenta que puedes experimentar discriminación o rechazo por quienes te rodean. Tener miedo de que tus seres queridos no te acepten por quien realmente eres y se alejen de ti. Que las personas de tu contexto social sientan que tienen la autoridad para invadir tu persona, tu sentir. Tener que dar explicaciones de por qué te identificas de esta manera, siendo cuestionado constantemente. Todas estas situaciones se acumulan y afectan a los adolescentes en su proceso de descubrir su identidad como un género no binario fluido. Pero, ¿qué sucede cuando descubren su identidad? Además del miedo a la discriminación, empieza un proceso de deconstrucción de su identidad que no es fácil, aprendiendo a identificar qué cosas de su persona son ellos mismos y cuáles son mecanismos de defensa o actitudes aprendidas para encajar en la sociedad, enfrentándose ahora a que la sociedad espera que ya sepan quiénes son, simplemente por haberse definido con un género distinto, sin tomar en cuenta que esto es solo el inicio de un proceso más grande. ¿Cómo cambiar esto? Sabemos que no es fácil hacer que las personas cambien su forma de pensar de la noche a la mañana, pero poco a poco podemos ir haciendo el cambio. Comienza por romper la barrera entre lo que comúnmente conoces. Deja que tus hijos exploren, sean curiosos, que conozcan todos los colores. Si desde un principio les enseñamos que es algo natural, cuando crezcan serán empáticos con estas personas, evitando la violencia y discriminación. Cuando alguien llegue y se presente como no binario, respétalo, no lo cuestiones, sé empático. ¿Te gustaría ver más colores?